El libre albedrío no existe. Esas son las primeras palabras que aprendí a leer. Por años me despertaba escuchándolas cada mañana. Estaban escritos en un letrero, colgados frente a la fila de literas que estaban en el granero donde dormíamos. No recuerdo nada antes de la granja, seguramente nací aquí. Ninguno de los otros niños sabía por qué estábamos aquí, de dónde veníamos ni cuánto tiempo llevábamos aquí. Algunos niños envejecían y otros no. No recuerdo exactamente todo, pero eso es lo que pasa cuando no tienes la oportunidad de hacer recuerdos de verdad. Recuerdo que siempre estaba desesperadamente hambriento. Nos daban de comer 3 veces al día, con porciones pequeñas. Y el director, el señor Ranon Shenon, se aseguraba de que lo viéramos. Vertió gotas de un líquido transparente de una botella sin etiqueta. Vertía el contenido sobre una sola comida. Después se ocultaba tras una puerta de acero y pasaba las bandejas por una ventanita. No sabíamos si nuestra comida estaba envenenada o no, así que, a pesar del hambre, no estábamos muy entusiasmados por comerla. Decenas de niños se volvieron completamente azules tras recibir la bandeja equivocada. Como yo, muchos niños nunca tocaban esa comida. Preferíamos esperar a encontrar cadáveres de animales u otras cosas ya muertas para comer. En mi vida había comido 4 cuervos y a menudo comía moscas, hormigas, flores, cucarachas y todas las cosas que podía encontrar. No se me escapaba nada comestible. La única cosa que no comía eran las arañas, porque me caían bien. Los 20 muchachos y las 30 chicas que trabajaban en los campos proporcionaban la mayoría de la comida que comían los habitantes de la granja. La granja estaba rodeada por una cerca de madera con alambre de púas. Detrás solo había árboles hasta donde se podía ver. Parecía ser un verdadero laberinto. Aunque no había reflectores ni guardias, la granja estaba mucho más segura que una prisión. Semanalmente el director, el señor Shenon, llevaba a un centenar de nosotros a la base de la gran empalizada. Luego, él soplaba un silbato extraño. Y de repente, unos pastores alemanes de ojos color sangre salían de los arbustos como si estuvieran esperando eso con ansias. Tenían baba alrededor de la boca mientras nos mostraban los dientes afilados, acercándose peligrosamente, como si quisieran comernos vivos. El director sonreía fríamente y recuerdo que una vez nos había dicho: son perros viejos que tienen rabia. Aprendí gracias a uno de nosotros cómo criarlos para que solo me obedezcan a mí. Y si intentan escapar, los matarán. Y créanme, es lo mejor que pueden hacerles. Además, poca gente visitaba la granja. El único vehículo que venía era un camión de reparto muy similar a un autobús de prisión. El ruido del motor me aterraba. En cualquier caso, el chofer solo le hablaba al director. Un rumor en la granja decía que ni siquiera éramos niños reales, y que el director Shenon era un demonio que nos había creado a partir de su propia sangre y un poco de ceniza. Nadie se atrevía a hablarle al director y ni siquiera se nos ocurría hacer preguntas. Sabíamos que preguntar significaba recibir un golpe con el dorso de la mano, muy fuerte y doloroso de parte de él. No necesitaba golpear muy fuerte, su mano era lo suficientemente grande como para lastimarnos, un dolor de los más memorables. Pero más que los envenenamientos, el trabajo duro, la caza para conseguir comida y el hecho de no saber realmente por qué existíamos, le temíamos especialmente a la noche. Ni siquiera el agotamiento total después de trabajar en los campos todo el día bastaba para vencer el miedo a dormir. En la oscuridad total, de pronto oíamos los chirridos de los pasos del director en el granero donde dormíamos. A veces, incluso lo escuchábamos caminar sobre el techo, en las paredes o hasta en el techo. Aún escucho su respiración cuando cierro los ojos. Respiraba como un cerdo moribundo, luchando por llevar aire a sus pulmones. Solía continuar así hasta oír el llanto de alguien. Luego, solo se escuchaba a la persona recién llorando gritar una última vez antes de que el director la hiciera desaparecer. Por lo general, los niños desaparecidos regresaban al granero por la mañana, cubiertos de marcas moradas por todo el cuerpo. Nadie hablaba nunca de lo que pasaba. Todos teníamos demasiado miedo de que el director escuchara y fuéramos los siguientes en sufrir el mismo destino. A veces, cuando nos agarraban del brazo, dejaban marcas como las de un hierro caliente en la piel animal. Yo también tenía marcas en varias partes del cuerpo, pero comparado con algunos, tuve suerte.
Era uno de los 9 estudiantes que debían limpiar la casa del director. Yo era el que limpiaba los baños y vaciaba la fosa séptica con un balde. Mientras limpiaba los baños, subido al inodoro para limpiar el techo, descubrí que algunas placas se movían. Y eso me hizo pensar. Había vivido eso durante varios años. A decir verdad, si mal no recuerdo, tenía la impresión de que ya habían pasado 25 inviernos, pero no podíamos definir realmente nuestra edad. A veces, algunos niños parecían tener 14 años y al día siguiente 6. El tiempo parecía no tener ningún sentido en esa granja. Sabía que debía actuar para poder escapar. A la mañana siguiente, desperté con una nueva marca roja en la parte superior de mi brazo, hecha por la mano del director. Mi mente desnutrida ideó un plan. Fui donde había guardado las viudas negras que encontré, cerca de la fosa séptica. Las guardé tras una fosa de ladrillo, cerca de la granja. En un momento tenía 8, pero si las juntaba, se devoraban entre sí. La más fuerte siempre sobrevivía. Seguí haciendo estos torneos hasta que solo me quedaron 26 arañas, las que son más venenosas. Sufrí 2 mordeduras que casi me causan una muerte muy dolorosa. Sabía que una mordida no afectaría a un monstruo como el director. Cada día ponía mi plan en acción y ya casi estaba listo. Hasta el día en que, en una mañana muy fría de diciembre, todo cambió. Un helicóptero negro empezó a sobrevolar la granja, pero luego se fue. El director enloqueció totalmente. A la mañana siguiente, envenenó la mitad de las comidas y nos reunió en fila, cerca de donde mataban a los pollos. Empecé a correr y muchos otros niños me siguieron. Por los gritos, atrapó a muchos, pero a mí no me atrapó. Tenía miedo, pero era el momento que siempre soñó. La noche anterior, puse las viudas negras en una caja de chocolates. Me aseguré de crear compartimentos dentro para que no se comieran entre ellas. Entonces corrí a buscarlas. Luego me apresuré hasta la casa del director. Quizás el director no dormía por su paranoia, pero hasta los monstruos necesitan ir al baño. Entonces levanté una placa del falso techo y me escondí adentro con los chocolates. Esperé ahí un buen rato. Afuera, el alboroto parecía calmarse. Luego, después de largos minutos que parecían horas, llegó el director. Y por suerte, necesitaba ir al baño. Aproveché que hizo ruido al bajarse el pantalón para mover la placa del techo. Y esperé a que se sentara antes de soltar las 26 horribles criaturas sobre su cabeza. Aterrorizadas, las viudas negras comenzaron a picar la cabeza del director cuando cayeron sobre él. El terror de la granja para niños. El demonio, llamado Ranunchinón, ahora estaba en el suelo, aferrándose a su inodoro. Sus ojos se habían hinchado y de su boca salían gritos repugnantes, y el espacio hacía que su cuerpo temblara antes de que sus ojos hinchados se cerraran por completo. Me vio con la cabeza saliendo del falso techo y empezó a reírse de manera extraña. Sabía que eso podía pasar. No existe el libre albedrío, no importa, ya he vivido 10.000 años. He vivido sus veranos felices, sus maravillosas bodas y sus éxitos cambiantes. Sus vidas eran hermosas, sin ninguna duda, por eso lo hice. Aplastó una araña que caminaba sobre su cara, pero podía ver que perdía sus fuerzas. Tú y yo somos todos fantasmas ahora. Esas fueron las últimas palabras que logré entender, antes de que dejara de respirar. Me quedé escondido varias horas más, por si acaso. Me aseguré de que no hubiera arañas cerca antes de salir por la ventana. El helicóptero negro que había visto volvió con hombres armados antes del amanecer. Yo era el único sobreviviente de la granja. El capitán de las operaciones era un hombre llamado Clinton Moxley. Él me adoptó y ahora llevo su apellido. También decidió llamarme Howard. Le conté a mi nuevo padre lo poco que sabía y él me corrigió en algunas cosas. El nombre del director no era Zenon, se llamaba Clark Gaines. Era un individuo anormal. La oficina de mi padre había estado rastreando al director. Mi padre pilotaba el helicóptero. Mi padre me contó que una vez ya habían capturado al director y que habían empezado a estudiarlo en un laboratorio. Mencionó que el director había tocado a Frank, el miembro más viejo del equipo científico, de 79 años, cuya piel estaba totalmente tensa. Tras unos segundos de agonía, Frank volvió a aparentar unos 40 años.
Continuó diciendo que les había prohibido a sus otros agentes intervenir. Frank era un soldado increíble, pero parecía indefenso ante el director. Cada vez que la mano del director tocaba la piel de Frank, él gritaba y se volvía más joven con cada segundo que pasaba. El director solo se detenía cuando Frank ya parecía un niño con ropa de adulto. Sabes, él elegía a víctimas que habían tenido vidas hermosas. Me había explicado mi papá, mientras me arropaba. Su existencia es la prueba misma de que el tiempo es solo una dimensión física, algo que existe y que siempre ha existido. Él vivía sus años en solo unos segundos, y todo lo que le dejó a Frank fueron los peores 9 años de su existencia. Uno podría pensar que ser joven de nuevo es genial, pero todo lo que le quedaba era la mente de un niño de 9 años, sin recuerdos, sin familia, sin amigos. Sí, creo que sabes cómo debió sentirse, ¿verdad, Howard? En fin, el lugar donde trabajaba no tenía los recursos para cuidar a Frank. Por lo poco que sabemos, creemos que el director es responsable. Para cientos de miles de niños huérfanos como tú, sin hogar ni lazos, en todo el mundo. Le pregunté a mi papá por qué me adoptó. Entonces me llevó al baño, que tenía un espejo doble, y me pidió que me quitara la camiseta. ¿Por qué te adopté? Porque te lo debo. Después de todo lo que hemos vivido juntos, es momento de que conozcas la verdad. Lo que te diré puede sonar un poco loco. De hecho, hace mucho tiempo eras un hombre viejo, Howard. Eras mi mentor, mi compañero. Fuiste a la granja para tratar de detener esto. Me hubiera gustado tanto que lo recordaras, que recordaras aunque fuera una sola cosa sobre tu pasado, pero el director no te dio la oportunidad. Al mirar el espejo detrás de mí, vi por primera vez mi espalda cubierta de huellas de manos. Todo eso ocurrió hace mucho tiempo, realmente hace varios años. Como me había dicho el director, me sentía como un fantasma entre los vivos. Me costaba mucho trabajo dormir y cada vez más ahora. Desde hace algunas noches, escucho los pasos del director, así como su respiración muy cerca de mi cama de anciano. Mi padre me dijo que jamás hallaron el cadáver del director. Pero yo sé que quiere recuperar su granja. También sé que me está buscando porque tiene hambre y necesita alimentarse de nuevo.